días, buenas tardes, buenas noches, San Pedro de Macorís, la República Dominicana y todo el mundo que a través de las plataformas, las diferentes plataformas sociales, pueden compartir con nosotros. Yo feliz de presentar este proyecto anhelado, deseado, trabajado y ya pues por fin materializado. Este es mi podcast para traerle a ustedes muchas informaciones desde todos los puntos de vista y con invitados de lujo. Bienvenidos a este espacio, Enfoque Político con Giselle Pérez, para todos ustedes. En nuestro país, siempre costumbre, era costumbre antes, pues cuando se empezaba un programa, tener como invitado a Monseñor Agripino Núñez Collado, eh, católico, el encargado de conciliar todo, y el Monseñor pues ya no está en este plano terrenal. También era costumbre invitar a nuestro Freddy Verasgoico, rey de la comunicación, que tampoco está en este plano terrenal. Pero de este lado, yo tengo la mejor invitación del mundo. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo que ponga toda su gracia en este proyecto para cada uno de ustedes. Y qué mejor forma de arrancar nuestro primer programa, nuestra primera grabación, con un invitado para mí muy de lujo, que yo sé que para ustedes pues también va a serlo. Está con nosotros el pastor Luis Alberto Rodríguez, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue pastor de la Iglesia Central y hoy es pastor y departamental de la Asociación del Este. Pastor, saludos. Buenos días, querida Giselle. Para mí es un placer estar con usted, compartir este primer programa. Así que es para mí un privilegio. Me siento agradecido del Señor por esta oportunidad y esperamos que lo que vamos a compartir pues sea de bendición para la población de aquí, de San Pedro de Macorís y del mundo también. Así mismo, yo sé que sí. Pastor, eh, ¿es un privilegio ser pastor o es algo que las personas manejan a beneficio? Vamos a tratar de decir otros temitas, pero vamos a hablar un poquito más de usted. ¿Dónde nace el pastor Luis Alberto? ¿Dónde nace ese niño Luis Alberto que se va desarrollando? ¿Cómo es ese, ese, ese inicio suyo en este mundo, en todo? Bueno, gracias, Giselle. Mira, yo soy nacido de Atomayor, en La Atomayor. capital del cítrico. Sí, sí, sí. En ese entonces todavía lo era, por lo menos. Eh, de manera que yo nací en un paraje, los municipios siempre tienen parajes, Ujú. y tienen lo que llaman en los campos secciones. Hay una sección y una sección comprende varios parajes. Yo nací en uno de esos parajes en la parte noroeste de Atomayor. Allí nací, crecí como un niño, eh, con sueños en la vida. Sí, Siempre teníamos ese deseo, pero mi familia en ese momento ni siquiera era era de... cristiana. Tenía temor de Dios, pero no era una familia propiamente cristiana. Así que allí nací, luego por cuestiones de estudios llegamos a lo que es el pueblo de Atomayor Ok. y allí terminamos nuestros estudios secundarios y posterior pues en la universidad. ¿Qué lo lleva a usted a decir, voy a estudiar teología o si empezó alguna carrera y luego hubo un cambio? Bueno, yo comencé realmente, ya era un joven adulto Ujú. cuando cerca de mi casa se estuvo dando una campaña de estas campañas que se daban en las calles. Bueno, en Sí. este caso había como una especie de un solar desocupado y entonces allí plantaron una carpa y empezaron a dar una campaña que en ese entonces las campañas de nuestra iglesia eran de 3 semanas. Y Sí. recuerdo que de 3 semanas se dio esa campaña. Y yo empecé a asistir y me empezó a gustar. Fui la primera noche, fui la segunda y así me mantuve asistiendo, de tal modo que cuando la campaña terminó ya yo tenía un hábito como de estar en el medio de las actividades de la iglesia Ujú. y finalmente
meses después tomé mi decisión de pertenecer a la iglesia. En ese momento su familia todavía no era de la iglesia, no fue con usted esa campaña, usted fue el único. Yo fui el único, fui el primero de mi familia en ser miembro de la iglesia. Y luego cuando llegué de la iglesia, algo que me preguntó que cómo decidí ser pastor, Ujú. cuando llegué a la iglesia pues me integré, participaba de las diferentes actividades, me pusieron algunas funciones en poco tiempo y empecé a desarrollar eh, las virtudes que el Señor me había dado para su honra y su gloria. Y entonces, cuando iba a predicar en algunos lugares, las personas me decían, pastor, y ya, eh, eso lo hacen comúnmente las Sí, personas, sí. pero de esa manera algunas personas me decían, mira, tú puedes estudiar, tú puedes irte a preparar, y hasta que llegó un punto en el que arranqué a estudiar teología. Es muy difícil porque aquí tenemos solamente la universidad en Bonao, Sí, donde se estudia teología. Entonces, salir de Atomayor rumbo a Bonao, como que a estudiar teología en la universidad, que si bien es cierto, tiene muchas facilidades, no es menos cierto que es una universidad como con unos gastos, porque es tiene internado, internado, sí. exactamente. Entonces, ¿cómo se maneja usted? Usted es la línea de los comportores, corportores. Sí, comportarme. Que todos en algún momento, los que hemos llegado a ser pastores adventistas, Todo buen pastor ha hemos salido. pasado, hemos salido, porque el colportaje es una bendición. Para los Ujú, amigos que no entienden lo que quizás estoy diciendo, ujú, nosotros tenemos publicaciones, tenemos libros, revistas que ayudan, que son del crecimiento de la familia, que sí. son para noviazgo, son sobre, hay algunos doctrinales, teológicos también, de salud, tenemos mucha literatura y entonces los estudiantes en verano generalmente toman un tiempo para vender esos libros Ujú, y ganan para pagar sus estudios. Así que a mí me tocó también. En el sí. momento que yo estudié, Giselle, basta decir que ya yo era casado. Ok. Entonces, con los casados se tienen algunas consideraciones con el tema del internado. Yo no estudié estando interno propiamente a la universidad, pero sí la universidad exigía que yo viviera en el área de la universidad. Así que yo vivía cerca, ahí en Sonador, Ok. donde está la universidad, y entonces viajaba semanalmente para donde mi familia en Atomayor. Ah, ok. Entonces ya usted era un hombre casado, Sí. pero antes de estudiar teología, ¿no estudió otra carrera? ¿No se interesó por otra? Estudié, hice la mitad estudiaba educación. Ok. Ajá, estudiaba lingüística y literatura, era lo que primero estaba estudiando, hice la mitad y entonces ahí es donde me traslado a estudiar teología a la Universidad Adventista Dominicana. Usted sabe que hoy en día, pastor, y lo digo no como crítica ni para que nadie se ofenda, pero es una realidad. Entonces, hay veces que uno no sabe si lo correcto es de este lado o lo correcto es de este lado. Yo nunca he visto en mi vida, y estudié en el Colegio Adventista Juan Pablo Duarte, esa es la iglesia que siempre he visitado, conozco muchos pastores, pero yo nunca he visto un pastor decir, yo consumía sustancias controladas, yo bebía alcohol, yo hacía esto, yo me acostaba con otro hombre, yo hacía tal o cual cosa y el Señor me tiene hoy siendo pastor. ¿Qué pasa? ¿Son privilegiados los pastores adventistas o es que ese tema de decir yo hice tantas cosas malas y ahora soy pastor es como una forma de predicar de manera incorrecta? No necesariamente, porque tanto los que han sido, incluso siendo miembros de otras denominaciones, Ujú, que han sido y han pasado por esas experiencias, ujú. pues alabamos el nombre de Dios, que Dios los sacó de allí. Y si lo tiene en algún momento, en algún rincón, proclamando la palabra, pues es Pero una son llamados bendición. pastores también. Es una bendición porque Dios los sacó de donde estaban, los trajo a algo inimaginable para ellos, probablemente.
En el caso nuestro también hemos tenido pastores que han tenido, que también han vivido experiencias eh, difíciles, han A tenido, esos quizás niveles. no he escuchado a alguien que diga he sido quizás homosexual, Ujú. no recuerdo, pero sí he conocido casos de personas que en un momento usaron algún estupefaciente, eso sí lo he conocido y Dios lo ha llamado y lo ha levantado y hoy, pues, porque Dios no discrimina, cuando Dios llama, Dios no discrimina. Hay una frase que dice que cuando una persona es bautizada es nueva criatura y que Ujú. las cosas viejas pasaron y ahora son todas nuevas. Y que el Señor agarra como que los pecados, los mete en un cofre y lo lanza en el fondo del mar. Se debe de, una cosa es que yo salga y diga, bueno, yo cometía tal o cual cosa pecaminosa, conocí al Señor y ya ahora estoy predicando su palabra. Eso está bien que yo dé un testimonio, pero es válido agarrar el mismo testimonio siempre, 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 a los fines como de llamar atención. Eso depende. Porque ya está No, olvidado, se supone el pecado ya está olvidado. sí, pero eso depende. Yo lo veo de este punto de vista. Creo que cada cual es impresionado de una manera distinta. De hecho, y hay veces que Sí, pero pastor, de- 5 años diciendo lo mismo. sí, pero 10 años. depende de la audiencia. Ok. Porque a veces cuando una de las cosas mayores que nosotros tenemos para testificar es lo que el Señor ha hecho en nosotros. Hay cosas que, por ejemplo, nosotros, el tiempo de hoy, nosotros tenemos personas que solamente creen lo que la ciencia puede probar. Ujú. Eh, Hay veces que nosotros decimos que yo fumaba, estaba, yo tenía un vicio de fumar que tuve años fumando o tomando. Cuando hay instituciones, bueno, y habían en el país, no sé si están funcionando todavía, como Alcohólicos Anónimos, o como tiene, por ejemplo, tiene la institución Hogar Crea, Ujú. que a las personas pudieran tener un sistema de dosificarle lo que ellos utilizaban, bajándole las dosis para que el cuerpo lo vaya, y tienen toda una explicación para eso. Ujú. Pero una persona que conoce a Cristo, que Cristo penetra en su vida, cuando Jesús llega, Jesús puede cambiar las personas, puede cambiar sus gustos y hacer que lo que antes le gustaba y le atraía, ahora le dé asco. El Señor puede hacerlo. Eso no puedo llevarlo a un laboratorio Sí. porque no lo puedo someter a un laboratorio. Sin embargo, yo puedo volver a decir, yo era alcohólico y el Señor me liberó. Y entonces el testimonio de lo que Cristo hizo en mi corazón sigue siendo un testimonio poderoso aunque pasen 20, 30 años. Ya. Y las personas pueden, y personas que están en ese mismo estado, pueden verse en ese espejo y decir, bueno, yo también pasé por ahí, yo también estoy así y tengo esperanza de ser cambiado. Bien. No, porque hay veces que uno ve como la misma gente, como con el mismo discurso y dije, Sí, caramba, pero lo que uno, y en un momento no se desgasta. yo creo que lo que podemos cuidar es ser menos explícito en algunos Sí. contextos, porque a veces ser tan explícito a veces crea cierto morbo en derredor de ciertas No declaraciones. hay hasta duda de las mismas Sí, declaraciones. sí. Usted sabe, pastor, que entonces está casado, está en la universidad, sale ya de la universidad siendo pastor. ¿Cuál es ese primer compromiso que le llega? Y si puede decir, claro, está sin mencionar nombres, ¿cuál fue como ese primer caso o situación que le llega al pastor para que ayude a ese hogar? Bueno, nosotros hemos tenido innumerables casos porque me ha tocado. Yo cuando salí, bueno, no, yo comencé antes de terminar la universidad propiamente. Mm. Recuerdo que se abrió un espacio, en algunas denominaciones le llaman como algún campo blanco de crecimiento que fue en Ramón Santana. Una célula. A mí me tocó en Ramón Santana, donde tenía dos congregaciones. En aquel momento era el presidente de nuestra asociación,
el pastor David Cornelio, que Uy, usted hace mucho, conoce, sí, claro. un hombre a quien respeto, admiro, aprecio muchísimo. Y recuerdo que entonces en ese momento comencé en Ramón Santana. Luego pues mm, me mandaron al Ceibo, luego fui a Miches, luego fui a La Romana y luego pues estuve aquí. Así que me ha tocado durante estos últimos como 17 años estar En esta área del transitando. este. Pero sí he tenido muchos casos en los que hemos podido ser de bendición para algunas personas, algunas familias, sobre todo. Trabajamos mucho con el tema de las familias. Ujú. Actualmente pues me toca dirigir el departamento de familia, nos toca recibir y asistir a algunas parejas, algunos padres con sus hijos, incluso en nuestra oficina, porque una de las cosas que hice posterior fue una maestría en terapia familiar y pues también me toca dar asistencia. Dentro del matrimonio, eh, la iglesia viene siendo como dicen, como un hospital donde van las personas enfermas a buscar sanidad. Pero dentro de ese hospital, el paciente cuando está enfermo, hay veces que tiene recaídas. Ujú. Y lamentablemente, el enemigo está buscando son esas familias que se ven estables, que son creyentes, entonces vienen una vecina, viene un vecino. Si la persona antes de pertenecer a la iglesia pues le gustaban sus tragos, vienen ofertas de bebida y así por el estilo. Se da con frecuencia dentro del hogar adventista infidelidades y uso de alcohol así como que calladito. Bueno, eso como usted lo dice, me río porque realmente hay cosas, si son calladitos, entonces usted no se da cuenta. No, 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 Uno no porque se da no, cuenta. hay veces que al pastor Sí, le no, no, dicen, no. pastor, pero dentro de la congregación completa hay situaciones que no se dan, no se Se conocen. puede manejar un caso de manera muy aislada, uno que otro caso de manera muy aislada. Y ya la iglesia pues tiene su mecanismo usted que ha sido miembro de la iglesia sabe, tiene su mecanismo Ujú. de corrección y disciplina, pero una disciplina no acusadora, sino una disciplina redentora, como nosotros llamamos, que es la manera de usted ayudar y corregir a la persona sin expulsarlo, sino tratar de ayudar a que se levante si en un momento ha caído. Exacto. Pero uno que otro caso, pero no son frecuentes realmente. Usted sabe que al momento de nosotros estar con esta grabación, el Papa Francisco todavía no ha sido enterrado. Y quizás cuando esta transmisión salga, este programa, quizás no tendremos aún un papa o quizás sí. Con la muerte del Papa Francisco entra en el debate una tal profecía de Nostradamus que dice que para el final del mundo se va a levantar un papa negro. Hay muchas personas que dicen que el papa negro es Francisco, el que acaba de fallecer, por el tema de que el papa extranjero que habla de la profecía es Juan Pablo II, el papa viejo es Benedicto y el papa negro es el papa Francisco, que es jesuita y que los jesuitas vestían de negro y que por eso se decía el papa negro, que no es negro del color de la piel. Pero vamos a ponerlo así, en el contexto de que sea el papa negro por color de piel, ya que tenemos dos personas africanas que pueden ser papas. Dicen las personas, el fin del mundo. O sea, se puede parpar así realmente y uno decir, bueno, viene el fin del mundo porque Nostradamus lo dijo hace unos cuantos años atrás. O qué es lo que pasa con la gente que repiten a lo loco. Bueno, lo primero es una pregunta un poquito, bueno, que se está manejando hoy también. Sí, Pero es interesante. Lo primero es pensar quién era Nostradamus. ujú, Porque a veces las personas dicen, la profecía, por ejemplo, se usa ujú, el término profecía para sí, Nostradamus. Nostradamus no puede tener necesariamente profecía porque él no es profeta. Eh, arrancando eh, ahí. usted encuentra
la palabra profeta tiene algunos términos bíblicos. Ujú. Es una palabra bíblica y no le puedes adaptar o acuñar a alguien que no es un personaje de esos el término de profeta. Es lo primero. Eh, Él era un médico, era astrólogo. Un astrólogo típicamente se puede decir que es un adivino, Sí. eh, alguien que tiene ciertas adivinaciones y hay cosas que la gente a veces utiliza y ha utilizado en el tiempo, lo usaron cuando las Torres Gemelas, Ujú. que él en una de sus profecías, de sus famosas profecías, decía que unas aves de acero impactarían el, la metrópolis, por ejemplo, eso fue una profecía, y entonces cuando los aviones, que son de acero, Mm, entonces impactaron las Torres Gemelas, entonces eso es. decían, ahí vino una profecía de Nostradamus, pero no tenía que ver nada, de hecho cuando... Que hay de- competencia entre las de Nostradamus y los Simpsons, los muñequitos. Pues yo no he visto quién pega más, pero continúe. pero hay un detalle, por ejemplo, para que vea la simpleza de esto. Eh, él vivió en el siglo XVI y en el siglo XVI todavía el acero no No era, volaba. no era, No, o digo, no sea que volaba. no podía, de paso, esa palabra no era utilizada. De manera que muchos han eh, utilizado incluso o eh, han utilizado quizás sus escritos, lo han adaptado para hacer coincidir. Él hizo profecía de que iba a haber una guerra, una tercera guerra mundial en 1994 y no ocurrió. Mm. Él dijo que en 1999 el mundo se iba a acabar y no ocurrió. O sea que no es profeta, eh, es un astrólogo. Se puede decir que más que, y hay que diferenciar quizás entre una profecía y una premonición que una gente puede decir en algún momento que puede acertar con algunas cosas o con Exacto. el parentesco. Que uno, Eh, que mayormente, muchas veces uno dice, bueno, por aquí esto puede pasar, si la línea es esta, Ujú. puede pasar esto, pero realmente es la lógica que te lo indica y así se da, más no significa Hay que uno veces haya que... tenido una Ujú. visión. Correcto, eso son cosas que pueden Ujú. pasar. Lo que pasa es que cuando la gente lo escribe y en el tiempo, la gente siempre anda buscando en qué creer. Sí, La gente siempre anda buscando en qué creer. Pero oh, por eso mucha gente agarra y dice, bueno, déjame agarrar esto, ven algunas cosas que coinciden y ven, bueno, hace poco, déjame hacerle este comentario sí. acá, hace poco con el tema del jet set, que ha sido uno de los casos más Bueno, más traumáticos terrible, que sí. ha vivido nuestro país. Y bueno, de aquí mismo de San Pedro de Macorís, pues Varias familias, casi 10 personas, sí. ¿verdad? Perdieron la vida. Y uno piensa, al pastor Mario Rondón, un gran amigo y Mi colega, profe, un hombre que yo admiro muchísimo y respeto, estaba predicando en Santiago de los Caballeros junto con la emisora, ay con Radio sí, ay Amanecer. sí, ay sí. Entonces, ellos estaban dando una campaña en Santiago, Fue como una en la iglesia semana de Sion, antes, uno cuando... no en la misma semana. La coincidencia es que era la misma semana. El caso Yeset ocurre fue el lunes, el 7 ajá, y y, lo de Mario fue como, y Mario predicó el mismo 7 pero más temprano. ok, Y el pastor Mario Rondón decía algo como esto. Eh, Él estaba hablando del ladrón que no, que venía, qué sé yo, y no tenía, que citaba la Biblia, una parábola, que, y sobre todo el ladrón en la cruz, que tuvo que como tiempo para, exactamente, que tuvo tiempo y que él sabía que su final había llegado. Y por eso él reconoció a Jesús. Pero él decía, una palabra como esta, casi textual a como él la dijo, lo voy a ujú, decir. Él decía unas expresiones como esto. En este mismo momento hay personas que están en los lugares de diversión, que se encuentran allí, pero ellos no saben que lo que le quedan quizás es una hora o minutos o segundos de vida. ay sí, Y él lo dijo el 7 en la noche, predicando 9 de la noche, casi a las 9 de la noche como acaba nuestro programa.
y se transmitió ese Ujú. mismo día. Sí, 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 Y, sí. y 3, 4 horas más tarde, Ujú. entonces ocurre Ocurrió la la tragedia. tragedia. Cuando ocurre la tragedia, al otro día algunas personas ya estaban pensando que el pastor Mario estaba dando una profecía de lo que iba a ocurrir, pero aunque me convendría a mí decir que el pastor Mario lo profetizó, no necesariamente una profecía, son eventos Que que coinciden. coinciden, aunque a veces tú digas alguna profecía porque la Biblia lo está diciendo, pero probablemente eso tuvo notoriedad porque probablemente Mario Rondón comienza una campaña mañana aquí en Hoy, la esta noche, hoy. sí, y entonces puede decir alguien, es probable que él dijera eso aquí predicando, no ocurrió nada y la gente ni siquiera notó el comentario. Sí. Eso mismo pasa con Nostradamus. Algunas personas, claro, estoy guardando la distancia, Ujú. con Nostradamus puede pasar que le atribuyan alguna profecía porque hay cosas de sus escritos que pueden parecer alguna profecía. Y cuando la gente lo ven, lo hacen coincidir, aunque no sean idénticas, porque las profecías hay que entender, los profetas para ser profeta se necesita tener una entidad superior que te dé un mensaje y los profetas no son medios en sí mismos, son canales de Canal. transmisión de Dios a la humanidad. Y por lo tanto, las profecías generalmente fecha, tienen fecha de cumplimiento. Las que dice Nostradamus, la que ha puesto con fecha, ninguna se han cumplido. Y las que dice, y cosas que ha dicho, entonces a veces tienen cierta similaridad, No, y hay que, exactamente, pero hay que no salirla a buscar para adaptarla. exactamente, tú tienes que hacer un esfuerzo para adaptarla. Entonces, no podemos decir que es una profecía. Por lo tanto, lo que pasa con el Papa, mm, entonces tendrían que Ujú. reinterpretar ahora. Si sintieron que se cumplió con el Papa Sí. Francisco, entonces ahora tienen que reinterpretarlo. Y entonces el que se va tras esas corrientes cada rato tiene que estar reinterpretando, adaptando. Porque hay supuestamente una tabla, una tabla de papas que tenía San Malaquías. No sé quién era San Malaquías. Entonces que habían 112 papas, comenzando desde Pedro II, me parece que era, hasta, primero era, había un grupo que dice que era hasta el Papa Francisco, y hay otro, y Lo hay están otro, diciendo desde el anterior a Francisco. O sea, muchas personas están, este es el último papa, este es el ajá, último. Entonces las personas están viviendo en un momento de estrés. El libro que usted me comentó que estaba leyendo anoche comienza con eso. Dice que el momento actual es abrumador. La gente, los hombres de negocio, los estadistas, están viviendo como un sí, tiempo de convulsión, de mucha preocupación. Y a veces la gente decide creer honestamente cualquier cosa. Y como andan buscando algo, siempre lo encuentran. El que siempre. busca siempre encuentra, Ujú. aunque no encuentre lo que es la verdad. Porque Pero si quisieran buscar la verdad es lo que dice la Biblia, porque la Biblia no habla de eso. no, no, no habla de esa tabla de los papas, no No. habla de que si el papa negro, si el papa aquí, o sea, mantienen una línea donde dice que ni siquiera los ángeles del cielo saben Ujú. cuándo es que viene el Hijo Eso es lo del que dice Hombre. Mateo en su capítulo 26. Entonces, dentro de lo que nosotros vemos en el mundo, que se vive en el mundo, hay algo que me inquieta mucho. Dice la palabra del Señor en Mateo, cuando se le pregunta al Señor Jesucristo, él dijo, es que el Evangelio tiene que ser predicado, Sí. toda nación, tribu y lengua, y ahí es que llega el fin. Cualquier cosa que se vea, guerra, aquello, lo otro, eso es principio, Ujú. es que se predique el Evangelio. Pregunto yo ahora, hay muchas personas que quizás mantienen un cristianismo muy light. Yo uso esto, yo hago aquello, yo hago lo otro, esto no es nada porque yo doy aquí a los pobres, yo puedo hacer aquello, esto no es nada porque yo doy aquí a la viuda. Y mantiene como ese switch, estoy en el mundo pero soy de Cristo, estoy en el mundo pero soy de Cristo. Y predican. Esas personas se tomarían en cuenta también como parte de esa comisión de que prediquen, aunque no sean quizás ungidos por el Señor. Se tomarían esas personas
como bueno, fulano predicó, aunque no esté en el libro de la vida, pero predicó. Y como se quería que se predicara en todo el mundo, esa predica cuenta. Fíjese cómo es la cosa, es buena la pregunta. Eh, yo no puedo descartarlo de un todo. Ujú, No es que sea universalista, pero no puedo descartarlo de un todo. Porque mi mamá no era cristiana, pero tenía temor de Dios. Y yo recuerdo que un librito que nos leía era un libro de nuestra iglesia madre. Eso me dejó un gen a mí como de yo, como vamos a decir, como una pequeña semilla en mi corazón ujú. que yo tenía pendiente que cuando yo creciera, cuando yo fuera grande, yo iba a ser cristiano. O sea, yo no me veía terminar mi vida fuera del Evangelio. Ok. Pero eso comenzó mi mamá llevándonos a una misa en ocasiones por la tarde, a recibir la aspersión Ok. que nos rociaban. Eso fue malo, fue bueno. Yo le puedo decir, bueno, yo le puedo decir que fue un camino para comenzar mi experiencia de fe, mi temor de Dios. Por eso yo no puedo decir que es malo necesariamente. Yo puedo decir, no era donde Dios quería que yo estuviera, Sí. pero me sirvió para dar el primer paso. Por lo tanto, hay veces que hay personas que no necesariamente andan predicando lo que dice la Biblia, pero note que en ocasiones algunos le dijeron a Jesús, los discípulos, mira, aquel está sanando, está haciendo esto, está haciendo aquello. Recuerda ese Sí. episodio. Y Jesús le dijo, bueno, pero el que no es con nosotros, el que Es no que es no contra nosotros, ajá. es contra nosotros. Antes de evaluar el contenido de su Ujú. mensaje, Jesús le está diciendo, mira, si lo que está haciendo, lo está haciendo en nombre del reino, entonces Y no le está haciendo daño. probablemente no está del todo bien. Pero antes de evaluar el contenido del mensaje, Jesús está diciendo, está en el camino. Entonces, eso me indica a mí que dentro de lo que serían los sellados del Señor Jesucristo, los que están en el libro de la vida, están diseminados en diferentes denominaciones. Es que Jesús dijo que Él tiene ovejas en todos los rediles. Por lo tanto, Dios no tiene, y quiero ser cuidadoso con esto que voy a decir, Ujú, Dios no tiene una exclusividad en la salvación. En la salvación es para todo el mundo. Ahora, Dios quiere que en ese proceso nosotros vayamos creciendo día a día. Es probable, nosotros hemos tenido personas que han sido de uno que otro lugar. No me gusta mencionar nombres porque tengo amigos en diferentes ujú. denominaciones y creo que hacen un trabajo bonito en diferentes denominaciones, pero hay personas que en su experiencia de fe un día sienten que necesitan dar un paso más y dicen, quiero seguir aprendiendo sobre esto. Ya he aprendido sobre la salvación, sobre esto. Ahora yo quiero aprender algunas otras cosas que ayuden a mi fe. Y de pronto han venido a ser incluso miembros de Sí. nuestra iglesia. Nosotros no rechazamos. Las personas vienen, las personas siguen su camino de crecimiento. Y por eso el tema de la salvación es un tema amplio, abarcante. Dios no es un Dios que está buscando una, un, una, un punto por el cual te pierdes. Al contrario, Él está buscando un Vente para pretexto salvarte. para salvarte. Un pretexto. Cuando el ladrón en la cruz estaba, Jesús pudo haber dicho, ajá, ahora te vienes a acordar de Ahora sí mí, después cree. que hiciste todas tus delincuencias y tu fechoría, ahora te vienes a acordar de mí porque te va a morir. No, no, no. Jesús no discrimina. Él ve esa oportunidad como un grito del alma de auxilio de alguien que está necesitado. Y Jesús entonces le dice, cuenta con eso. Desde hoy Eso que, estás. eso que has pedido ya es tuyo. Desde hoy Y, estás y, conmigo. y el Evangelio, como algo que usted me dijo anteriormente, algunas personas andan muy detrás de los titulares, Ujú. porque tenemos mucha gente fanáticos en el mundo.
El fanatismo hay donde quiera. Hay Y el dentro de, fanatismo embrutece, dentro de dicen. todas las denominaciones, hay gente fanáticos que de pronto, desde que ven que pasa algo, cambia Trump de presidente, cambia Biden de presidente y llega Trump, dice, no, 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 ya, la profecía se cumple. Pero lo mismo dijeron cuando llegó Biden. Y lo mismo dijeron cuando llegó Trump en la anterior No, gestión. no, ahí Entonces hubo, la profecía se le adelanta, se le devuelve de acuerdo a las percepciones que ellos tienen. cuando Trump ganó la primera vez, ahí hubo, yo recuerdo que hubieron sumas, restas, multiplicaciones que daban el 666 en todas. Y Trump realmente, lo que hace y lo que ha mantenido es justamente como que enderezar las cosas, quizá con una mano fuerte, algo que la gente no entiende, pero géneros son dos. Está quitando el afán de tener un tercer género o no saber mi género. O sea, el tema de que un hombre se opere y entienda que es mujer y quiera Eso, pertenecer a cosas, eso es lo que le está quitando. eso, Que yo eso, entiendo yo que tengo el mi, anticristo él no yo sería. tengo mi perspectiva al respecto de eso, que bueno, no hay espacio para comentarlo todo en el día de hoy, pero yo, pese a que soy un pastor adventista, no estoy de acuerdo con la opresión. Eh, o sea, porque el asunto es que primero te venden la opresión, te restringen la libertad en el ámbito homosexual, te la restringen ahí, y yo estoy de acuerdo, ojalá y no hubiera un homosexual en el mundo. De hecho, yo quisiera que no hubiera uno en el mundo. Pero ¿qué pasa? Que si primero Trump restringe allí y después entonces eso trae otras restricciones, porque a veces nosotros nos vamos de un lado Lo vemos cuando bonito lo vemos aquí. bonito cuando es al otro que le está ocurriendo la cosa, pero cuando entonces después viene a oprimir las libertades que son de conciencia religiosa, entonces ahí decimos, oh, pero mira, porque nosotros hasta que la bola no nos está tocando cerca a nosotros, Y ya quizá nosotros entonces, nos sentimos bien. y ya entonces quizá puede ser más difícil Ujú. porque ya se apoyó. Exactamente, y ahí es que está el tema de la doble moral. De pronto Ujú. nosotros queremos que haya libertad religiosa para nosotros, pero que haya opresión para ver si todo el mundo viene a ser de nuestra iglesia. Pero no, no, de lo que nosotros creemos, no, no, hay que dejar que todo el mundo sea libre. Y entonces en la libertad es que Dios trabaja, en la libertad Dios alcanza. Con lo que tenía que ver anteriormente, con la predicación del Evangelio, decía que hay veces muchas personas que son como un poco fanáticos. Ujú. Cuando ven que llegó la pandemia, ya el mundo se acabó. Y ese era otro tema. Entonces, cuando llegó la pandemia, yo tenía personas que de pronto me decían, bueno, ya sí llegó el tiempo, como que ya nos están, y la teoría conspiracionista de que el tema de que crearon ese virus para tenernos en la casa, ya lo que tenían esa teoría se le complicó el asunto, porque entonces ahora todo el mundo está libre. Lo que ellos entendían era que hasta ahí había llegado todo. No, y entonces con la vacuna, Ujú. ahí te iban a implantar el chip. Exactamente. Entonces te decían, o sea, la gente que cree en teorías de conspiración o que anda, tiene que andar cambiando de versión cada vez que viene un fenómeno. Es difícil. Simplemente cuando la persona cree en la palabra, cree en lo que ha dicho la Biblia, estas cosas no le sorprenden y no tiene que cambiar de versión. Usted sabe, pastor, que hay muchas personas que leen la Biblia. Bueno, hay personas que leen los salmos y los proverbios, Ujú. porque son como que muy bonitos. Hay otras personas que leen solamente Eso es literatura poética. sí, Ajá. y hay otras personas que solamente leen el Nuevo Testamento. La Biblia, para uno poder comprenderla, ¿tienes que leerla completa o solamente con los evangelios o el Nuevo Testamento uno tiene? Bueno, yo siempre les recomiendo a las personas que no han leído la Biblia en absoluto, que si van a comenzar, que comiencen leyendo el Nuevo Testamento, porque el Antiguo es tiene un lenguaje un poquito, un poquito fuerte para las personas que son principiantes. Además, como a veces hablan de mucha historia,
que tú desconoces de pronto, genealogías, habla de muchos nombres. De pronto a las personas le puede tener como un poquito de aversión y decir Entre como, los herbeseos, jebuseos. exactamente, entonces como que la gente dice, ay, pero todo esto como que... Y a veces lee salmos, lee proverbios, porque es una literatura más como para el día a día, son dichos de sabiduría. Y en los salmos usted puede notar como, por eso es literatura poética. Y comenzar por ahí está bien. Tú puedes comenzar por lo que te resulte más atractivo. Dios se encargará de ir haciendo un trabajo. eh, y, pero para tú entender propiamente el texto es necesario leer, cuando digo completo, no es necesariamente haber leído los 66 libros completos, Ujú. sino ve leyendo y trata de ir interpretando. Para tú interpretar muchas cosas del nuevo, tienes que ir al antiguo, Ujú. porque ahí es que tiene su contexto, su, ese trasfondo. eh, 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 es como se dice mucho técnicamente en teología. A veces estás leyendo algo en el Nuevo Testamento y eso tiene un trasfondo veterotestamentario, que es como en el testamento anterior. Para tú entender lo que está diciendo Jesús aquí de cuando Jesús está hablando de Jonás, de su sepultura, de su resurrección, que así como Jonás duró 3 días en el vientre, tú para entender eso, tú tienes Tienes que que ir irte a a Jonás. Jonás, tú tienes que ver porque es que hay que entenderlo en toda o sea, es completo el libro. Tú puedes entenderlo, tú puedes entender. Hay muchas cosas que no necesitan interpretación, de Hay hecho. muchas veces personas, pastor, que yo he escuchado que dicen que la Biblia vuelve loco a las personas que Que la- hay gente que dice como que el mal comido no piensa y que usted no puede leer la Biblia con hambre. Es cierto que la Biblia puede volver loco a una persona que no tenga entendimiento. la Biblia no necesariamente vuelve loco a las personas, como no vuelve loco quizá este libro, cualquier libro que tú decidas tomar. eh, si la persona ya trae algo, Si viene encaminadito. sí, sí, viene encaminadito. Entre Pero no, Daniel y pero no, entre porque Daniel y Apocalipsis fracasa. La Biblia es un libro, la Biblia es un libro espiritual y no está para ser interpretado como otro libro común y corriente. De hecho, la asistencia que necesita todo creyente que va a leer la Biblia es la presencia del Espíritu Santo, que es quien da sabiduría para Ujú, entender la Biblia. Y obviamente hay mecanismos de hermenéuticos para entender un poquito ujú. el tema de la Biblia, el contexto, lo que significa, quién fue escrito, cuándo fue escrito, a quién fue dirigido, por quién fue escrito. Los contextos siempre aportan para el entendimiento. Ahora, ¿qué pasa con algunas personas? Algunas personas que se fanatizan y que entonces caen en, en que Dios le dijo que había que ayunar, porque Jesús ayunó 40 días y que ahora quieren entrarse en esa presión o que recibieron una revelación. Eso tiene su contexto también, el tema de la revelación, pues la Ujú. gente dice que recibe revelaciones y entonces que la revelación es para que ayune 40 días y que ahora nada más con la Biblia y ayunando. Entonces puede tener cierto desequilibrio emocional o mental. No es por la Biblia necesariamente, es por cómo asume Porque ciertas más cosas. asume. Pero no es la Biblia, porque a veces lo hacen con otras cosas. Hay gente que se Ujú. cree en presidente de una república, que usted No, lo ve por ahí con cierto delirio y se cree en presidente de una república o un ministro de un estado. no, esos son temas porque hay personas que actualmente también entienden que pueden ser presidentes. Ujú. Esto no es para atacar a nadie, pero bueno, hay gente que ni hablar ni contextualizar sabe, mucho menos llevar el control de una nación. Pastor, ya entrando en lo que es la parte final, porque sé que usted, como hombre de Dios, tiene muchas ocupaciones. eh, Hay un tema en la Biblia, hay un tema cristiano en contextos que yo siempre como que 20 años atrás, 25 años atrás, quizás la religión se manejaba de una forma. Ahora no sé si es como que para
traer más personas, tenemos que hacernos a veces los locos y ser como que un poquito. Antes, usted le preguntaba a una persona, ¿por quién tú simpatizas políticamente hablando? No, 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 mi presidente es Jesús. No, yo no simpatizo por nadie. Había adventistas, adventistas que yo conozco que 20 años atrás, 25 años atrás, no te decían, yo apoyo a fulano, o sea, ni muerto, sino que su presidente era Jesucristo. Que este gobierno, que los gobiernos de la tierra, que todo es peor, que todo es peor, y que Jesucristo, y que Jesucristo, y que venga Cristo. Ese era el discurso. Hoy en día vemos cómo dicen, váyate este grupito con fulano, este grupito con fulano, y este grupito por aquí, y pegamos con cualquiera. Sea, déjame decirlo bonito, porque este es el primer programa, tengo que decirlo bonito. Se ha dejado las iglesias, ya en sentido general, corromper por la política o realmente es como dijo Jesucristo, al César hay que darle lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y hacer política no es problema. Bueno, nosotros es una cuestión ética que a veces la iglesia vive con algunas personas, pero nosotros como iglesia, con nosotros ahí hay que diferenciar un par de cosas. Ujú, Número uno, una cosa es cómo la iglesia se administra, por ejemplo, estoy hablando del caso de la nuestra, ujú. cómo se administra con la política y otra cosa es cómo algunos miembros de la iglesia expresan sus simpatías políticas o partidarias. Esas son dos cosas distintas. Nosotros como iglesia somos amigables con los políticos, pueden y pueden ser em, una persona que asistan a nuestras iglesias, Mm. no a promover ni a hacer proselitismo. Somos una iglesia abierta a la comunidad como somos abierta a todo el mundo. A nuestra iglesia puede ir el homosexual, el, la lesbiana, puede ir El el ladrón. narcotraficante o el drogadicto, puede ir el ladrón, puede ir todo el mundo, porque nuestra iglesia no hace excepción de a quienes recibe y porque nosotros entendemos que el mensaje que nosotros tenemos puede ayudar a transformar la vida. Y por eso, dentro de eso, están los que ejercen posiciones Ujú. o vamos a decir, o preferencias políticas y partidarias. Nosotros como iglesia somos totalmente definidos y claros con el tema de la política. En nuestra iglesia nunca un político va a subir a una a uno de nuestros Ah, púlpitos. yo lo he visto, pastor, ¿eh? No, una cosa es que vaya, Dando, se puede no, recibir, un presente económico en sábado. no, es que se puede recibir, por ejemplo, yo le puedo decir, eh, usted me hizo una pregunta, yo le voy a responder con nombre, le puedo responder esto. No, 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 sin nombre, no, sin no, nombre, sin no, nombre. yo lo puedo responder con nombre. Ujú, Nosotros actualmente, anteriormente, en la alcaldía anterior, nosotros teníamos del ingeniero Echavarría, del ujú, arquitecto Echavarría. Nosotros como iglesia, no solo nosotros, las iglesias cristianas en San Pedro de Macorís ujú. recibían aportes. El día de mejor reunión de nosotros de adoración es el sábado. De pronto teníamos una necesidad y ya él iba para identificar, ok, ya no era que ese día llevaba el dinero generalmente, sino que ese día podía ir, participar del culto y, y el alcalde, porque la alcaldía no es Ujú. lo mismo que el político, es la alcaldía, Exacto. porque de hecho Que hay un presupuesto para no eso era dinero también. del bolsillo del No, arquitecto, no, y era, que hay un presupuesto para hay un eso. presupuesto que ellos tenían para eso. Ujú. Recibimos, pero en política nunca, nunca fue. Ah, recientemente Ok. cuando nosotros, déjeme decirle, cuando nosotros íbamos a comenzar la construcción del templo de la avenida Duvergé, de la iglesia central estoy diciendo,
Y ya Hubo, empezaron. ya la construcción está ahí, Ay, yo tengo mucho que no está paso por avanzando, ahí. Giselle, Ay, yo tengo mucho que no paso Giselle, por ahí. Giselle, Ay, tiene que pero pasar. no, yo no me he fijado, yo tengo mucho que no Pues paso. cuando nosotros íbamos a Ay, qué comenzar la bueno. construcción, nosotros requerimos ciertas ayudas de las comunidades. Nosotros fuimos a, hay que buscar unos permisos. Ujú, Se requieren permisos de medio ambiente porque había que remover algunos árboles. ujú. Se requería permiso de, de uso de suelo de la alcaldía. eh, Se necesitaban algunos permisos, esos son, para todos los permisos hay que pagar, pero recibimos la ayuda de la exoneración de la alcaldía actual de, de, De de Raimundo. Raimundo, y le agradecemos, eso es indistintamente del partido que sea, porque Ujú. es el alcalde que representa la ciudad. No estamos ahí con el político, estamos con el alcalde o con la alcaldía. Si hubiese sido otra persona el alcalde de otro color, también íbamos a lo mismo. Por lo tanto, No, y si hubiese sido no una, es, y si hubiese sido la morada, y con más facilidad. no, Porque de porque allá, ella es de allá. indistintamente de que hubiese sido ella, No, porque ella es miembro de el la iglesia. espacio no lo vamos a utilizar para proselitismo. No, no. proselitismo. La gente puede votar por el que quiera. No, Nosotros nunca, yo lo digo por la candidata, porque la ajá, candidata es parte de la iglesia y hubiera sido un plus, siendo una hija de la iglesia, que nos, tenga cierto cargo, pues entonces quizás hay cosas que sepan más los cómodas. hay en muchos lugares. Ujú. Por ejemplo, el alcalde de Lawrence, ahí en Massachusetts, él había sido miembro de la iglesia cuando pequeño y se bautizó, llegó a ser miembro recientemente. Un alcalde que tiene muchos años ahí en Lawrence, Sí, el licenciado, que le da certificado a todo el ay, mundo por su buena me comunicación. acuerdo, El nombre que yo no recuerdo, pero yo sé cuál no es. me acuerdo, Brian de Ujú, Peña, es de oriundo de Miches y ujú. es el alcalde de Lawrence. Es adventista. Y en una campaña, por cierto, que dio el pastor Heuris Paulino allá hace poco, se bautizaron algunos de su gabinete Ay, qué de la bueno. ciudad. O sea, es una bendición, no es un problema, aunque nosotros no promovemos que las personas hagan política, les respetamos. Por ejemplo, el alcalde le decía a Rafa, cuando íbamos a comenzar la construcción, nos dijo, ok, la alcaldía le va a apoyar inicialmente con 15.000 bloques, por ejemplo. Eso hacía en ese momento quizá unos 450.000 pesos, no, 430.000 pesos en ese momento. La alcaldía le va a apoyar con esto. Ok, Qué pero la bueno. Pero gobernación, tienes que ir muy adelantada, entonces. Pues no, yo voy a no, pasar por todavía no allá. tiene ni un blog, todavía no Ah, tiene ni no, un no, blog. pues yo No dije, tiene un blog, lo que tiene es estructura, ya. estructura. Pero lo que le quiero decir es que la ayuda la recibimos. No, por eso nosotros cuidamos, delimitamos mucho, nos cuidamos mucho de recibir ayudas de políticos. No podemos recibir ayudas Del del funcionario. funcionarios, Ok. no de políticos. Nosotros cuidamos mucho eso. Y aun cuando un político vaya y haga un ofrecimiento, nosotros le decimos, usted está libre, nosotros no nos comprometemos a promover, nosotros no le vamos a dar un espacio en el que usted se promueva tampoco. No importa que sea o no sea de la iglesia, no le vamos a dar ese espacio, porque nosotros tenemos esa ética nosotros la tenemos. Ahora, hay personas que tienen sus preferencias, y así como usted dice, hay algunos que antes decían, mi presidente es Jesucristo. También hay personas que dicen, no, mi presidente es Luis Abinader. Ujú. Y pueden hacer pueden externar su preferencia y nosotros no se la coartamos, aunque nosotros tenemos incluso un manual, una, vamos a decir, lo tenemos bien estructurado, donde se le habla a las personas del uso de la política en la iglesia y del papel. O sea, nosotros tenemos que cuidar eso. Quizás hay denominaciones que llegan a Sí. más, que a veces llevan incluso a los candidatos allá con ofrecimiento y si hacen compromiso, pero nosotros no hacemos compromiso. Yo voy a hablar por mí. A mí me pedían de todo, de todas las diferentes, no aquí en San Pedro, pero sí, sí se pedía de todo. Y realmente hay algunos
que se venden al mayor postor. Pero bueno, ya eso es tema de cada quien con su Sí, sí, conciencia. sí. Pastor, hemos llegado a la parte final de este espacio para el día de hoy. Gracias de verdad por usted haber compartido pues con nosotros. Es un hombre de fe. Lástima que este programa no va a salir hoy porque hoy empiezan unas conferencias buenísimas y cuando salga el programa pues quizás ya, pero confirme dónde está la iglesia para que las personas entonces puedan visitar y despida con unas palabras de aliento para estas personas que están tan convulsas en este mundo. Bueno, nosotros tenemos, voy a dar solo una dirección, pues nosotros Ujú, tenemos iglesia en todo San Pedro, sí, pero la iglesia principal está ahí en la Ramón del Castillo número 5 en ujú, Villa Providencia. Esa es la iglesia central, la iglesia adventista central. Y bueno, en este mundo que está tan convulso, a veces tan alarmado por diferentes cosas que pasan, creo que es un momento de nosotros tomar espacio para reflexionar. Una de las cosas que los seres humanos hemos perdido es la capacidad de reflexionar. Incluso muchos que vemos lo que ha pasado, lo que está pasando en el mundo, lo que ha pasado aquí, lo que pasó este mes ahí en Santo Domingo, pues es probable que eso lo veamos como una postalita o un reel más de eso que reproducimos. Pero mientras eso ocurrió, están trastornada la vida de cientos y miles de personas, de familias, de allegado a esas personas. Nosotros creo que es un buen momento para nosotros reflexionar la manera como estamos viviendo, aprovechar el tiempo con las personas que tenemos al lado, con nuestra... Hay veces que nosotros nos entristecemos mucho y lloramos por las muertes de lo que ocurrió allí en la capital, pero de pronto no nos enternecemos con la necesidad de alguien que de está alguien. cerca de Ujú, nosotros. Probablemente lloramos porque murió un artista importante de nuestro país, un ícono, pero quizás no nos causa tanto dolor cuando muere nuestro vecino, nuestro tío, nuestro familiar. Y creo que es el momento de increíble. nosotros llegar a reflexiones, mirar cómo estamos viviendo y tomar un rumbo distinto para nuestras vidas. Y ese rumbo distinto creo que inevitablemente a través de Jesús puede tener el éxito en nuestras vidas. Gracias, pastor. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Este es su primer capítulo de este programa que yo sé que va a llegar en poco tiempo al gusto de cada uno de ustedes. Esto es Enfoque Político con Giselle Pérez.